Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conciencia Galáctica, bienvenidos al canal, gracias por venir a visitarnos. En esta ocasión, nuestro programa hace una parada obligada en la temática referida al control del tiempo como arma de inteligencia, lo que incluye saltos en el tiempo, en el espacio, así como la tecnología que nos permitiría ver, o que les permitiría a los diferentes países que tengan esta tecnología, ver el futuro y el pasado con la intención de utilizar determinadas informaciones para ayudar a tomar decisiones políticas y geopolíticas en el presente. Bien, resulta curioso cómo de un tiempo a esta parte se está haciendo cada vez más popular, bien a través de series de televisión como The Man in the High Castle o de la serie Dark en la plataforma de Netflix, la posibilidad de que existan tecnologías que nos permitan viajar en el tiempo y cambiar la historia. Pero claro, esto no pasaría de ser una mera anécdota relacionada con la ciencia ficción televisiva, si no fuera porque poco a poco parece ser que la realidad va dejando entrever por algunas rendijas que las propuestas de estas series y de otras como por ejemplo Star Trek con el teletransporte, quizás reflejen con bastante verosimilitud buena parte de los proyectos y tecnologías que manejan algunas superpotencias allá afuera. Bien, y que estas tecnologías se ven reflejadas en la pequeña o gran pantalla no deja de ser un bonito fuego de artificio que puede que forme parte de ese velado acuerdo del soft disclosure o de la divulgación blanda de la que tanto se ha hablado hasta ahora. Pero que asuntos relacionados con un supuesto cronovisor, como se denominaría el artefacto que es capaz de ver el presente, o sea, el pasado y el futuro, de este cronovisor del proyecto que también se le ha denominado como Project Looking Glass, algo así como proyecto espejo, en un inglés un poco arcaico, entre comillas, ¿no? Quiero decir que este proyecto llamado Project Looking Glass sea traído a colación por personajes de gran renombre como el misterioso Q, pues eso ya es harina de otro costal. ¿Y por qué? Bueno, es harina de otro costal porque desde hace tiempo todos asocian el origen de Q, del famoso Q, o su trasfondo más bien con el entorno de la inteligencia militar patriota de la Alianza, que está haciendo la guerra contra el lado oscuro del planeta. Ya sabemos todos quiénes son, ¿no? Y es entonces cuando esto se pone interesante, pues ya sabemos todos que los militares no son precisamente una corporación profesional que sea dada a revelar secretos. Y es a partir de aquí cuando uno empieza a atar cabos y a hacer sus cábalas y empieza a ver por dónde van los tiros. Y me van a permitir que se lo vaya explicando poco a poco a lo largo de este capítulo. Bien, para ir haciendo un poco de cronología, en un programa anterior de diciembre hablábamos de que se preveía que las autoridades norteamericanas estaban empezando a trabajar para comenzar la desclasificación de información secreta relacionada con el famoso programa espacial norteamericano para este 2020. De hecho, el vídeo lo tienen aquí en el canal en el mes de diciembre y se llama 2020 Desclasificación del Programa Espacial. Pueden ir a verlo para completar la información que vamos a dar hoy en este capítulo, ¿no? Bien, y en ese capítulo hablábamos de que la secretaria de la Fuerza Aérea, Bárbara Barrett, hacía pública la extraordinaria necesidad apremiante, y escuchen el modo en el que se expresa, ¿no? La extraordinaria necesidad apremiante de desclasificar enormes cantidades de información relacionadas con el ámbito aeroespacial porque es poco menos que imposible seguir avanzando en los presupuestos y en la defensa del país si no se comunica al público o al Congreso, al entorno en general, la realidad aeroespacial que se vive en la estratosfera y toda la tecnología que allí se está desenvolviendo en estos momentos. ¿Mm? Y entonces ustedes dirán, pero bien Emilio, entonces ¿a dónde quieres llegar con todo esto? Bueno, pues enseguida les voy desentrañando el misterio a lo largo del capítulo, ¿no? Prosigo. Como bien deja entrever la secretaria de la Fuerza Aérea, el espacio, y esto es la explicación que doy yo y que en cierta manera da ella, dice que el espacio no es ni mucho menos el aburrido ecosistema que nos dejan ver en las misiones de la NASA. Y las tecnologías que se manejan en esos entornos nada tienen que ver con las que se conocen en la Tierra. Así que a donde quiero llegar es a que las tecnologías de viaje que se manejan en esas esferas tienen más que ver con el teletransporte y por tanto está relacionado con los viajes en el tiempo que con los famosos motores de propulsión avanzada de velocidades hipersónicas o aquellos que se quieran referir como supralumínicas, que en principio de momento no existen, ¿no? Por lo tanto hablamos en realidad de transportarse o viajar a través de dimensiones superiores, es decir, no viajar en esta dimensión 3D, sino viajar a través de dimensiones superiores de mayor nivel vibratorio para luego aparecer en el destino que tú quieras.
Bien, ¿y por qué les cuento todo esto? Pues se lo cuento porque todas estas tecnologías tienen relación directa o indirecta con las relacionadas, como acabo de decir, con los viajes en el tiempo y con la capacidad de ver el futuro, que es de lo que estamos hablando en este programa. Bien, buena parte de la obligación de desclasificar información, y ahora vamos con otra información que a mí me parece interesante, y esto de alguna manera es una conclusión mía. Buena parte de la obligación de desclasificar información sobre tecnologías ocultas hasta ahora puede provenir probablemente de la necesidad de crear cuerpos militares y civiles de formación avanzada en ramas del conocimiento que se supone que hasta ahora no existían, teóricamente. Y además, mantener la petición de presupuestos ocultos en el Congreso norteamericano para este tipo de proyectos no podría durar para siempre. Es decir, estar utilizando continuamente presupuestos negros, que se llaman en inglés, o black budgets, para todo este tipo de proyectos secretos no se puede eternizar en el tiempo, porque llega un momento en el que se lo tienes que explicar a alguien. Y no solo las comisiones secretas del Congreso, sino también al Congreso en general y por supuesto últimamente, o sea, ya finalmente, a los votantes, que son los que al fin y al cabo ponen el dinero para todos esos presupuestos de proyectos reservados, ¿no? Y entonces decía que hacerlo continuamente a la manera de presupuestos reservados no permite desarrollar todo el potencial necesario como para ponerse a la altura de las necesidades actuales. ¿Y por qué esto es así? Pues porque el desfase entre lo que existe en realidad allá arriba y lo que nos tienen contado es tan brutal, señores, pero tan brutal, que probablemente requiera una total reestructuración y reorganización de los estamentos militares y requiera también el entrenamiento especializado de cientos de personas en los nuevos campos de trabajo. Porque imaginen por un momento, solo por un momento, que Rusia y China tuvieran esas tecnologías para viajar en el tiempo, que probablemente casi seguro que las tienen, y estuvieran enviando agentes temporales al pasado para reorganizar, entre comillas, procesos históricos a la conveniencia de cada uno de estos países. Pues imaginen que es posible que las superpotencias tengan la necesidad de crear un departamento de contrainteligencia temporal. Esto tendría toda lógica, ¿no? Y que tuviera como misión estudiar momentos de la historia sensibles para enviar agentes a neutralizar posibles escaramuzas del enemigo que permitan hacer cambios en el devenir de esta historia. Y para esto se crearía, por ejemplo, una especie de Ministerio del Tiempo. Aquí estamos fabulando un poco, ¿no? Término que, como muchos de ustedes ya conocerán, tanto en España como en Latinoamérica, porque creo que esta serie también ha tenido bastante éxito en Latinoamérica, este nombre pertenece, esto de Ministerio del Tiempo, hace alusión precisamente a una teleserie española que se trataba de enviar agentes a eventos históricos para evitar que estos eventos históricos fueran modificados, ¿no? Bien, entonces decía que es aquí donde esto se empieza a poner interesante cuando cruzamos referencias e información de unas cuantas cosas, ¿no? Hasta donde hemos podido saber, seguimos avanzando en la información, los depositarios de esta tecnología de cronovisión, como hemos llamado, ¿no? Esta capacidad de ver el pasado y el futuro, eran los individuos del lado oscuro, es decir, los que todos conocemos como la facción oscura, ¿no? Y todos estos personajes medio lúgubres. Bien, pues gracias a ella, esta tecnología, eran capaces de ver el futuro, de ver en el futuro qué eventos podían desviar los acontecimientos de su agenda de control global y eran capaces de tomar decisiones tácticas que las evitaran. Serían capaces, por tanto, de detectar con décadas de antelación qué factores sociales o sucesos podrían desestabilizar su agenda o qué líderes podrían arrastrar masas hacia un cambio social y por lo tanto atacar de base, atacar esta base de raíz, es decir, atacar estos eventos o estos personajes de raíz. Y en este sentido entonces uno empieza a cavilar y podría hacerse unas cuantas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, a nivel histórico, ¿qué fue de la primavera árabe, ¿no? Ese suceso en el norte de África que iba a ser la semilla de toda una serie de cambios sociales y que se quedó, hasta cierto punto fue la semilla también de algunos, digamos, sucesos más importantes o menos importantes también en España y un poco en París, pero que al final quedó todo como un poco diluido en agua de borrajas, ¿no? O qué fue de JFK, por ejemplo, o qué fue de Tesla, el inventor de la electricidad inalámbrica que nunca llegó a funcionar para todo el mundo, nunca llegó a hacerse público, ¿no? De manera notoria. Y la pregunta es, claro, ¿pudieron predecir estas personas de la facción oscura con su cronovisor los efectos y resultados de estos eventos o de estos personajes históricos? ¿Y qué hubiera pasado si ellos hubieran podido seguir adelante? ¿Puede ser esto una posibilidad? Puede ser. Pero continuamos.
Bien, parece ser además, en suma a todo esto, que de igual modo eran capaces de saber y prever estos personajes con el cronovisor qué presidente ganaría las elecciones en los próximos mandatos, y esto les permitiría prepararlos y ganarlos para su causa. Todo esto, también esta información, según un artículo de Russia Today, cuyo listado de presidentes incluiría a Donald Trump, ¿no? Y esto es para meditar, ¿no? Ahí lo dejo, no voy a entrar en estos pormenores porque sería, digamos que, material para otro capítulo, pero dentro de ese listado en los que ellos esperarían que determinados presidentes llegaran a la presidencia, determinadas personas, están todos los que han estado hasta ahora, Obama, Clinton y demás, e incluso Donald Trump. Como aquí uno no sabe de qué fuentes fiarse, pues ahí lo dejo, porque yo prosigo con el contenido del programa. Bueno, lo cierto es que las crónicas actuales apuntarían a que los protagonistas del pantano, los lacayos del lado oscuro, habrían perdido esta tecnología que habría pasado a manos de Q y de la Alianza, y que ahora la estarían usando a su favor. Y esta, señores, sería la razón por la cual, teóricamente, se comentan ahí en los mentideros, ¿no? Esta sería la razón por la cual, en la actualidad, aparentemente el grupo de los oscuros estuviera perdiendo esta guerra y andarían ahora mismo un poco perdidos y descabezados, ¿no? Un poco corriendo de aquí para allá como pollos sin cabeza, ¿no? Sin embargo, claro, uno reflexiona y uno piensa y dice, bueno, el robo o el cambio de manos de esta tecnología, así sin más, sería difícil de entender debido a la propia naturaleza de este invento, puesto que evidentemente este robo podría ser evitado utilizando esta propia tecnología. O lo que es lo mismo, la pregunta sería, ¿cómo es posible que te roben algo que sirve para adivinar el futuro? ¿Cómo no haberlo visto y haberlo anticipado? Es difícil, es complicado sorprender a un enemigo cuya mejor base consiste precisamente en saber todos los movimientos que vas a hacer con antelación. Así que cavilando un poco, todo ello me hace pensar que esta operación solo pudo ser posible si la Alianza Terrestre hubiera contado con ayuda del exterior,